Saludos a todos, es la maestra Annie Lorenzo. Espero se encuentren muy bien a la hora de ver este video. A continuación vamos a determinar tanto trabajo como energía potencial eléctrica y potencial eléctrico de distribuciones de cargas puntuales. Iniciaremos con determinar el trabajo que realiza la fuerza eléctrica sobre una carga 2 que primero se encuentra acá en este punto T y luego se mueve hacia este otro punto P. Mientras que la carga 1, que le está ejerciendo esa fuerza eléctrica, pues se encuentra inmóvil en este punto S. El trabajo es la diferencia de energía potencial. Entonces, en este caso, el trabajo realizado por la fuerza eléctrica, pues va a ser la diferencia entre la energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica podemos decir que se adquiere en un cuerpo con carga siempre que reciba el efecto de alguna fuerza eléctrica. Por ejemplo, acá esta carga eléctrica de tipo negativa está recibiendo una fuerza eléctrica de esta carga positiva, ¿sí? Que de hecho, pues la fuerza eléctrica entre ambas sería de atracción, ya que tienen signos diferentes. Entonces, por lo tanto, pues sí, hay almacenada algún tipo de energía potencial de tipo eléctrica. La energía potencial eléctrica, en este caso en el punto T, pues va a ser igual a la constante de Coulomb por el producto de ambas cargas entre la distancia que le está separando en nuestro punto T. Por ejemplo, la energía potencial eléctrica en el punto inicial donde se encontraba la carga, en el punto T, va a ser igual a la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, por el producto de ambas cargas, que son de magnitud 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. La primera carga es positiva, mientras que la carga 2 de igual magnitud es negativa, entre la distancia que separa ambas cargas en nuestro punto de interés, en nuestro punto T. Por ejemplo, cuando la carga negativa se encontraba en el punto T, estaba a una distancia de la carga 1 de 0.5 metros. Entonces, esa es nuestra distancia T. Esto nos da como resultado una energía potencial eléctrica en el punto T debido a ambas cargas de menos 0.29 Joule. Entonces, de igual manera, vamos ahora a buscar la energía potencial eléctrica, pero cuando la carga se ha desplazado hasta el punto P. Esta energía pues va a ser igual a la constante de Coulomb por el producto de ambas cargas entre la distancia ahora en el punto P, pero la distancia que separa esas dos cargas, sin embargo, ahora en nuestro punto P. Entonces, sustituimos, tenemos esta distancia, miren acá, la distancia en nuestro punto P es la distancia entre nuestra carga 1 y 2, pero en el punto de interés, ¿de acuerdo? Por ejemplo, acá en el punto P, la carga 1 y 2 se encontraban separadas a una distancia de 0.6 metros. Ojo con esto, o sea, no es la distancia aquí de T a P, la distancia que se movió la carga, no. O sea, la distancia que tomamos acá como referencia en el punto P o en cualquier otro punto para la energía potencial eléctrica siempre va a ser la distancia que separa nuestras dos cargas de interés. ¿De acuerdo? Entonces siempre estamos analizando, es la distancia entre la carga 1 y la carga 2. Una en el punto T, que la separa 0.5 metros, y la otra distancia que en el punto P separa ambas cargas, pero ahora 0.6 metros, dándonos una energía potencial eléctrica en el punto P de menos 0.24 Joule. Esta unidad de Joule es la unidad de energía en el sistema internacional y vemos que es congruente con las unidades que teníamos para cada una de nuestras cantidades que están también en el sistema internacional. Por ejemplo, acá tenemos Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Entonces estamos multiplicando dos cantidades que tienen unidad de Coulomb. Coulomb por Coulomb es Coulomb al cuadrado entre la unidad de metro. Entonces vemos que, por ejemplo, Coulomb al cuadrado entre Coulomb al cuadrado, pues nos daría 1, lo podemos, ¿verdad? Tachar, en este caso, eliminar. Entonces nos quedaría arriba la unidad de Newton por metro cuadrado sobre metro. Entonces, si tenemos metro cuadrado entre metro, sería poner esa misma base metro y restar los exponentes. 2 menos 1 es 1. Entonces, nos queda la unidad de Newton por metro. Y Newton por metro, recordemos que equivale a la unidad de Joule. ¿Ven? Entonces, por eso, pues, estas unidades es equivalente a darnos un resultado en la unidad de Joule. Entonces ya podemos determinar el trabajo eléctrico que ha sido recibido sobre esta carga, porque ya tenemos acá la energía potencial eléctrica en cada uno de los dos puntos y al restarlas, pues nos da un valor de menos 0.05 Joule. Entonces, pues ya sabemos que el trabajo realizado por la fuerza eléctrica sobre la carga 2 ha sido de menos 0.05 Joule. Aunque el trabajo es un escalar,
puede tener un valor tanto positivo como negativo como nulo. Por ejemplo, bueno, si la energía potencial eléctrica en ambos puntos hubiese sido igual, pues el trabajo hubiese sido nulo. Pero, puede ser positivo o negativo de acuerdo a si la carga se está desplazando en el mismo sentido dirección que la fuerza eléctrica que recibe. Por ejemplo, la carga 2 es negativa, mientras que la carga 1 es positiva. Entonces, entre ellas se están ejerciendo una fuerza eléctrica, pero de atracción. O sea que la carga 2 realmente debería sentir una atracción hacia la carga 1, ¿verdad que sí? Sin embargo, vemos que se ha movido, por algún otro efecto, se ha movido hacia este punto P. Se ha movido en sentido contrario de donde debería moverse. Debió moverse hacia la izquierda, se movió a la derecha. Entonces, por lo tanto, el trabajo realizado sobre ella, pues vemos que es negativo. Ahora vamos a determinar la energía potencial, pero total en un sistema, en este caso donde tenemos tres cargas. Entonces ya dijimos que la energía potencial eléctrica está presente pues, en un objeto que esté cargado y que esté recibiendo algún efecto de una fuerza eléctrica. Entonces acá tenemos tres cargas, dos positivas, una negativa, pues entre ellas la carga 1 y la carga 2 ejercen mutuamente fuerza eléctrica de atracción mientras que la carga 2 y 3 también ejercen fuerza mutua de atracción, mientras que la carga 1 y 3, pues como tienen igual signo, ejercerían una fuerza de repulsión. Entonces acá, pues cada una está recibiendo el efecto de la fuerza eléctrica de las otras cargas y por lo tanto, pues se almacena en ellas energía potencial de tipo eléctrica. Entonces vamos a determinar la energía potencial eléctrica, pero ahora para un conjunto de cargas donde pues no solamente hay dos cargas, o sea, si tuviésemos dos cargas, pues igual que como buscamos ahorita la energía potencial eléctrica para dos cargas, pues sería ya simplemente multiplicar cada una de las cargas por la distancia que separa esas dos cargas. Pero ahora, como se ha agregado una tercera carga, o si se hubiese agregado cualquier cantidad de carga superior a 2, pues ahora vamos a expresar la energía potencial eléctrica como la constante por la sumatoria del producto de cada una de las dos cargas entre las distancias que están separando ambas cargas. Para esto vamos a considerar que siempre el primer subíndice de la carga que coloquemos acá de primero va a ser menor al segundo subíndice, para que así evitemos tener que repetir el producto de dos cargas iguales. Por ejemplo, tenemos que la energía potencial eléctrica es igual a la constante eh, de Coulomb. Entonces vamos a iniciar con el producto de primero la carga 1 por la carga 2 entre la distancia que separan ambas cargas, que vamos a llamarle distancia 1, 2. Entonces vemos que acá el primer subíndice que utilizamos fue el menor. Acá tenemos la carga 1, 2 y 3, pues el subíndice más pequeño es 1, por lo que empezamos con el subíndice 1, ¿sí? Seguido del siguiente, que sería el 2. Entonces, de igual manera, pues ahora para sumar, seguimos colocando acá el primer subíndice, el menor, que es el 1, pero ahora a continuación del 2 sería el subíndice 3. Entonces, de igual manera, entre la distancia que separa entonces la carga 1 y 3. Entonces, ahora, pues como ya vemos que tenemos el producto de la carga 1, tanto con la carga 2 como con la carga 3, pues ahora vamos a seguir con el siguiente subíndice después del 1, que sería el 2. No podemos poner acá el 1 porque ya vemos que hemos colocado el producto de 1 con 2, ¿verdad? Que sería lo mismo que 2 con 1. O sea, nos estaría faltando pues el producto de la carga 2 con la carga 3. Entonces, por eso aquí colocamos la carga 3 y entre la distancia de esa carga 2 a la carga 3. ¿Ven? O sea, acá ninguna carga o ningún producto de dos cargas es iguales. Primero la carga 1 la multiplicamos por la carga 2, también por la carga 3 y luego la carga 2 pues la multiplicamos por la carga 3. Es obligatorio hacerlo en ese orden, pero sí es bueno verificar que no estemos repitiendo el producto de dos mismas cargas y también evitar que nos falte algún otro tipo de carga, ¿sí? De expresión o término correcto en la ecuación, ¿de acuerdo? Bien, entonces acá podemos hacer lo siguiente, podemos sacar algunos factores comunes y reducir por lo menos la expresión que vamos a colocar para los valores, porque como acá las tres cargas tienen igual magnitud de 4 microcoulomb, pues podemos acá tomar en cuenta que entonces el producto de la carga por ella misma pues va a ser la carga al cuadrado. Sin embargo, por ejemplo, para el primer caso que multiplicamos la carga 1 por la carga 2, tendremos el signo de más por el signo de menos que nos daría menos.
Sin embargo, el siguiente término, que multiplicamos la carga 1 por la carga 3, tenemos el signo positivo por el signo positivo que nos da positivo. Y acá el último término, que multiplica la carga 2 por la carga 3, tenemos el signo negativo por el signo positivo que nos da negativo. ¿Ven? Entonces, de ese modo hemos reducido la ecuación y todavía la podemos reducir más, ya que vemos que la magnitud Q2, Q al cuadrado, pues está igual en los tres términos, por lo que podemos sacarla como factor común al lado de la constante de Coulomb K. Y de este modo, pues sacando la carga al cuadrado, pues vemos que acá nos quedaría negativo 1, acá nos quedaría positivo 1 y acá nos quedaría menos 1. ¿Ven? Entonces ya hemos reducido la ecuación, la expresión, para no tener que repetir tantas veces el mismo valor de las cargas, sino que pues solamente lo colocaremos una vez. ¿Sí? Esto es porque las magnitudes de nuestras cargas pues son iguales. Entonces sustituimos los valores, acá la constante de Coulomb por nuestra magnitud de la carga, que es de 4 microcoulomb, recordando que el prefijo micro equivale a 10 elevado a menos 6 al cuadrado. Entonces acá tenemos la distancia de la carga 1 a la carga 2. Vemos que de la carga 1 a la carga 2 hay una distancia de 0.6 metros. Vemos que de la carga 1 a la carga 3 vemos que hay una distancia de 0.6 más 0.2, que es 0.8. Y de la carga 2 a la carga 3 vemos que hay una distancia de 0.2 metros. Entonces podemos ya determinar nuestra energía potencial eléctrica de todo el sistema y nos da igual a menos 0.78 Joule. Ahora vamos a determinar el potencial eléctrico en un punto determinado, en este caso en este punto Q, por dos cargas puntuales, en este caso pues nuestra misma carga 1 y carga 2 que hemos utilizado en los ejemplos anteriores, que están separadas por una distancia de 0.6 metros. El potencial eléctrico viene correspondiendo básicamente como a la energía potencial eléctrica, pero que posee una carga, ¿verdad? Determinada. Por ejemplo, anteriormente habíamos dicho, bueno, para determinar la energía potencial eléctrica, veamos que la misma ecuación pues depende del producto de dos cargas, no de una carga aislada. Sin embargo, el potencial eléctrico básicamente pues nos indica como la energía potencial eléctrica que puede tener pues una carga aislada, ¿sí? O una carga determinada, mejor dicho. Bien, entonces, de este modo, pues el potencial eléctrico, en este caso, en el punto Q, pues va a ser igual tanto al potencial eléctrico de la carga 1 con respecto al punto Q más el potencial eléctrico de la otra carga que tengamos, en este caso la carga 2, con respecto al mismo punto Q. ¿De acuerdo? Entonces, si la energía potencial eléctrica habíamos dicho que era la constante de Coulomb por el producto de las dos cargas entre la distancia, y en este caso vemos que el potencial viene siendo entonces la energía potencial eléctrica entre la carga, pues acá nos va a quedar que una carga pues se anularía con esta otra carga y pues nos queda que el potencial en un punto determinado con respecto a una carga pues va a ser igual a la constante de Coulomb por esa sola carga entre la distancia desde esa carga hasta nuestro punto de interés, ¿sí? Como vemos acá en la ecuación. Acá he nombrado como el subíndice 1Q para identificar el potencial eléctrico de la carga 1 con respecto a nuestro punto Q, ¿sí? De esta manera, pues ya sabemos que la carga que debemos utilizar es la carga 1 y también la distancia que deberemos utilizar, pues es la que separa la carga 1 de nuestro punto Q de interés. Entonces ya podemos acá sustituir nuestros valores. La distancia de 1 acá a Q, vemos que acá desde la carga 1 hasta nuestro punto Q hay una distancia igual a 0.6 más 0.2 que es 0.8 metros, quedándonos un valor de 45.000 voltios. ¿Por qué voltios? Si analizamos las unidades, estamos multiplicando newton metro cuadrado por coulomb al cuadrado por la unidad de coulomb entre la unidad de metros. Entonces tendríamos, arriba nos quedaría newton metro cuadrado sobre metro equivale a metro, nos quedaría la unidad de newton y debajo, si tenemos coulomb sobre coulomb al cuadrado, pues nos quedaría como denominador la unidad de coulomb porque sería esto, o sea, tenemos coulomb sobre coulomb al cuadrado, entonces sería lo mismo decir que ponemos la base y restamos los exponentes, pero tenemos el exponente 1 menos 2, entonces 1 menos 2 es igual a menos 1,
Y si nos queda una unidad elevado a menos 1, es lo mismo que coloquemos esa unidad como denominador. Entonces nos quedaría Newton por metro sobre Coulomb. Y ya habíamos visto que Newton por metro equivale a la unidad de Joule. Entonces tenemos que nos quedaría Joule sobre Coulomb. Entonces la unidad de Joule sobre la unidad de Coulomb corresponde a la unidad de voltios. ¿Ven? En este caso, pues la unidad de energía sobre unidad de carga, como habíamos establecido anteriormente, que también correspondía al potencial eléctrico. Entonces, de igual manera, vamos a determinar ahora el potencial eléctrico en el punto Q, pero con respecto a la otra carga, la carga 2. Entonces, acá pues vamos a sustituir ahora el valor de la carga 2, que es menos 4 por 10 a la menos 6 Coulomb, entre la distancia desde esa carga 2 hasta nuestro punto Q, que vemos que equivale a una distancia de 0.2 metros, dándonos un valor de menos 158.000 voltios. Entonces ya podemos saber el potencial eléctrico en el punto Q, que es la sumatoria de estos dos potenciales con respecto a ambas cargas, que nos daría un valor de menos 135.000 voltios.